Faltan sustanciales ingresos en dólares para pagar la deuda. Mientras Massa multiplica los dólares como por arte de magia, dólares faltan, justamente. Es imposible acceder a un dólar en la Argentina. Hace falta cuidar los dólares. ¿El problema son que faltan dólares? Sí, claro. Hoy nos vamos a poner un poquitito pesados con temas económicos. La gran discusión, el gran debate que cruza todos los medios de comunicación: ¿faltan dólares o no faltan dólares en la Argentina? Bueno, si nos fijamos en lo sucedido entre el año 2020 y el año 2023, tenemos que por un lado el superávit comercial, es decir, la diferencia entre importaciones y exportaciones, fue positivo para la Argentina en 34.200 millones de dólares. Es un montón de plata. Uno dirá, bueno, esa cantidad de capital fue destinada a pagar deuda externa, ¿no? Deuda al FMI, por eso faltan dólares en la economía. La realidad es que no, es que la deuda pública, en lugar de disminuir, aumentó. En ese mismo periodo de tiempo aumentó en 73.400 millones de dólares. Esta cantidad es muy parecida a la deuda pública total que tomó el gobierno de Macri, que fue de 82.400 millones de dólares. O sea que en materia de endeudamiento, el gobierno actual de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner tomó un endeudamiento público muy similar al del gobierno de Mauricio Macri. Pero pará, por un lado me estás diciendo que ingresaron un montón de dólares a la economía por las grandes exportaciones que hubo durante los últimos años. Por el otro lado, me estás diciendo que el endeudamiento público cada vez es mayor. Y en el medio estamos el pueblo trabajador, que no paran de ajustarnos los salarios, el presupuesto destinado a educación, a salud, etc. Entonces, ¿a dónde fue a parar toda esa masa de dólares superavitarios en exportaciones? A las gigantescas ganancias que se estuvieron amasando las grandes empresas en nuestro país. En el video de hoy te vamos a explicar algunos de los mecanismos que utilizan las grandes empresas para justamente obtener ganancias extraordinarias y que después a nosotros nos dicen que faltan dólares. No hay. En realidad los dólares faltan para poder seguir sosteniendo ese ritmo de ganancia que está manteniendo el gran capital. Esta transferencia de capital desde el Estado hacia las grandes empresas del sector privado no se opera a través de un único mecanismo, sino a través de varios mecanismos diferentes que nosotros los dividimos en tres grandes ejes. El primero es la reducción de impuestos a la exportación. Es una forma de disminuir los costos a las empresas para aumentar las ganancias. La segunda son los subsidios a las importaciones mediante la utilización del dólar oficial. Y el tercer gran eje son los regímenes especiales de exportación con acceso a dólares preferenciales. Bueno, de todos los mecanismos, la reducción de impuestos a la exportación es quizás el más tradicional de todos. Consiste básicamente en eximir de impuestos a las empresas o ramas de producción de los amigos del poder. A partir del año 2021, por ejemplo, se eximió de impuestos a la exportación, a la industria autopartista, a la industria automotriz, a la industria petrolera y a empresas de servicios profesionales. Por ejemplo, programadores o servicios contables que realizan el trabajo desde Argentina. La empresa lo factura en dólares porque lo realiza para una empresa en el exterior, pero en realidad el salario se paga en pesos argentinos. Y eso encima no paga impuestos. El chiste del dólar oficial es que funciona como un subsidio para las grandes empresas que realizan importaciones. Automotrices, autopartistas, insumos para la producción o también mercancías que directamente colocan en el mercado interno. El dólar oficial, al momento que estamos grabando este video por lo menos, está en 264 pesos. Entonces realizan una importación en donde le reconocen la compra de dólares por 264 pesos cada dólar, el Estado. Pero como ese dólar oficial es ficticio y el mercado interno no se rige por un dólar a 264 pesos que solamente tienen acceso a un puñado de grandes empresas, sino que se rige por los distintos dólares bolsa que hay, el dólar MEP o dólar bolsa, en realidad es la cotización real que tiene el dólar. Es la cotización en la cual las empresas, las grandes empresas, hacen grandes volúmenes de operaciones en dólares a través de la compraventa de bonos. Lo que nos interesa a nosotros es que estas empresas compran a 264 pesos por dólar mercancía en el exterior, se lo reconoce el Estado esa compra, y cuando traen esa mercancía al mercado interno no la colocan a ese dólar,
sino que hacen una conversión al dólar MEP y te la vuelven a revaluar a un dólar de 481 pesos, que es lo que está hoy el dólar MEP. Con ese simple cambio ganan un montón de plata. Supongamos que una empresa compra 4 productos en el exterior a dólar oficial. Supongamos que cada uno de esos 4 productos vale $1. Para eso, a dólar oficial necesita 1.056 pesos. Luego los revende en el mercado local, pero valuados al dólar real, que es el dólar MEP o dólar bolsa. Es decir, que los vende en el mercado interno a 1.924 pesos. Solamente haciendo esta operación obtiene una ganancia de 868 pesos, que si lo convertimos a través del dólar MEP, se traduce en una ganancia de $1,80. En otras palabras, este capitalista compra mercancía en el exterior por $4 y se lleva $5,80 luego de venderla en el mercado interno sin mover un dedo. O sea, esto es como que vos tenés un amigo en una casa de cambio que en lugar de dejarte el dólar a 480, 500 pesos, te lo deja a 200 pesos de onda, digamos. Vos comprás esos dólares a 200 pesos, después te vas a la casa de cambio de al lado y los vendés a 480, 500 pesos, lo que esté la cotización del día. Y con ese cambio te llevas un montón de plata. Bueno, exactamente lo mismo es lo que están haciendo los grandes capitales con el Estado argentino y después nos vienen a decir que faltan dólares, ¿no? Ahora, algunos se pueden quejar y decir, bueno, pero esos dólares no se pueden ir del país porque el dólar bolsa es un dólar legal, se tiene que quedar en la República Argentina. No, mentira, porque existe otro mecanismo que es el famoso dólar contado con liquidación o contado con liqui, lo escucharon en las noticias, que actualmente está en 509 pesos y que es un dólar que se usa para fugar capitales al exterior de manera completamente legal. Es decir, que el Estado garantiza esa fuga de capitales, como le llaman. No es que la persigue, al contrario, le brinda todos los elementos legales para que los grandes capitales la puedan hacer. El mecanismo anterior funciona como un subsidio para los que importan insumos, producen en Argentina y después vuelven a vender su producto en el mercado interno o lo exportan. Ahora, además de este subsidio a la importación de insumos, que es lo que es el dólar oficial, existen distintos regímenes especiales para brindar dólares caros para la exportación. Y de esa manera sacan una diferencia, no solamente cuando importan productos, sino también cuando exportan. Veamos un ejemplo de régimen especial para la exportación, el famoso dólar soja. Bueno, que arrancó siendo dólar soja, pero terminó siendo dólar agro, porque casi cualquier producto alimenticio manufacturado terminó entrando en este programa de beneficio. Con el último programa del dólar agro, el Estado reconocía 300 pesos por cada dólar declarado hacia la exportación. En ese momento, el dólar oficial cotizaba 213 pesos. Por lo tanto, el Estado garantizó un subsidio directo de 87 pesos por cada dólar declarado para la exportación. Ahora, hay empresas que ganan con el subsidio al dólar oficial para la importación de mercancías e insumos y que al mismo tiempo entran en estos regímenes especiales de dólares para la exportación. Por ejemplo, la industria aceitera, que importa poroto de soja porque el mercado local no alcanza para abastecer a las fábricas de aceite, entonces recibe dólares oficiales, o sea, dólares subsidiados para comprar poroto de soja del exterior, lo procesa en Argentina y después lo exporta con el subsidio que obtiene del dólar soja, del dólar agro. Y de esta manera se saca una ganancia extraordinaria gigantesca. Lo mismo sucede con otros programas especiales para la exportación. Acá está el secreto, ¿no? En que lo hacen todo por separado, en distintas ramas, cosa que no sea una gran medida, sino muchas medidas chiquititas. Veamos lo que pasa, por ejemplo, con la exportación de hidrocarburos. El Estado Nacional compra gas del exterior para abastecer la demanda interna y lo paga $8.90 el millón de BTU, que es la unidad de medida para la importación de gas. Ahora, al mismo tiempo, le permite a las empresas privadas que operan en Vaca Muerta, por ejemplo, exportar gas a $7.73. O sea, en otras palabras, el Estado Nacional se encarga con fondos públicos de importar gas a un precio caro
y le permite al capital privado exportar gas para salir a competir en el mercado externo a un precio más barato, cuando en realidad ese gas que se está comprando de afuera por parte del Estado Nacional lo podría aportar el capital privado que opera en Argentina con un montón de otros subsidios y de esa manera no salir a competir en el mercado externo, ¿no? O sea que a vos en tu casa el subsidio te lo quitan y sos el culpable del déficit estatal. Pero a las grandes petroleras le dan un montón de subsidio y nadie dice nada. En definitiva, es la combinación de estos distintos mecanismos la que genera una sangría de dólares en el país. Y no es ni la guerra de Ucrania, ni la sequía, ni la pandemia, sino estos mecanismos de transferencia de capital hacia el gran capital transnacional. Ahora, ¿cómo financia el Estado toda esta transferencia de recursos? Bueno, utiliza distintos mecanismos. Por un lado, tenemos el fuerte recorte que han ejecutado en el gasto público. En el último año nada más se recortaron un 30% las asignaciones familiares, un 26% los bienes y servicios del Estado. Acá, dentro de bienes y servicios, tenemos desde insumos para los hospitales y las escuelas hasta salario de trabajadores y trabajadoras bajo la forma de monotributo. Tenemos un recorte en el 28% de las jubilaciones que están por encima de la jubilación mínima. Es decir, un ajuste en el gasto público gigantesco. Ahora, como el recorte en gasto público no es suficiente como para garantizar toda esta transferencia de capital, a su vez el Estado recurrió a mayor endeudamiento público, es decir, pedir más préstamos, emitir más bonos para de esa manera obtener dólares frescos con los cuales poder seguir sosteniendo el nivel de ganancia de todas estas empresas. Ahora, este endeudamiento, ¿a través de qué mecanismos principales se fue ejecutando? ¿Es el responsable el FMI en términos generales? Bueno, el 74,5% de la nueva deuda pública que tomó el gobierno de Alberto Fernández corresponde a emisión de títulos en pesos y solamente el 24,5% corresponde a moneda extranjera. Y dentro de ese 24,5%, el FMI es responsable solamente de un 25%. Dentro de la deuda pública total, la deuda con el FMI es tan solo del 11%. O sea que, no, evidentemente no es el FMI el único responsable de todo este ajuste que nos vienen ejecutando, no es el único acreedor externo, es uno de todos ellos. Pero muchas veces se habla solo del FMI para ocultar el enorme endeudamiento que llevó adelante el gobierno de Alberto Fernández. No nos podemos extender en este video mucho más sobre el tema del FMI y el pago de intereses, que también es muy interesante. Quizá lo hagamos en alguna otra oportunidad. La tercera forma de financiamiento es la reducción general del salario, no solo de los trabajadores y trabajadoras del Estado, sino también del sector privado. Como la reducción del gasto social y el endeudamiento público para obtener dólares frescos no alcanza para sostener estos niveles de superganancia en dólares, entonces el Banco Central pierde reservas permanentemente inyectando dólares a la economía. De esta manera se pierden reservas, cae la cotización de los bonos y por lo tanto aumenta el famoso dólar MEP y aumenta también el dólar contado con liquidación. Este mecanismo de la caída de reservas, caída de los precios de los bonos y aumento de los dólares paralelos es el único elemento que nos cuentan en los medios de comunicación. El resto parece que no existe. La conclusión de todo este sistema ya la conocemos, se devalúa la moneda y las empresas, para no perder rentabilidad en dólares, aumentan los precios y como los trabajadores y trabajadoras no podemos aumentar nuestro salario, salvo yendo a la huelga, luchando, organizándonos por la recomposición de nuestro salario, entonces se produce una inflación general, un aumento generalizado de los precios, salvo de los salarios, y de esa manera nos terminan ajustando el salario al conjunto del pueblo trabajador. Por eso, para analizar cualquier problema, tanto de la economía como de la vida en general, es necesario que nos paremos desde una posición de clase.
Porque todos los mecanismos que nos describen en los medios de comunicación, que si la emisión monetaria, que si el contado con liqui, que si el dólar MEP, que los bonos, en realidad son la espuma, son el fenómeno de una esencia que es la disminución salarial mediante distintos mecanismos económicos para poder garantizar altas ganancias para el capital. Por eso no faltan dólares. Sobran ganancias, sobran exenciones impositivas, sobran dólares baratos para la importación para las grandes empresas, sobran subsidios de todo tipo para el gran capital. Nuestro único proyecto frente a todo esto no puede ser otro más que más rebelión, más lucha de clase para enfrentar estas políticas que son el verdadero frente único de la burguesía. Bueno, esperamos que esto haya aportado un poquito de información para comprender la situación en la que nos encontramos las y los trabajadores. Está bueno que circule la información. Si tienen datos para aportar, aporten, escríbanos en los comentarios. Nosotros les vamos a dejar acá un link también de un trabajo que hicimos sobre este tema, donde pueden profundizar un poco más sobre el tema y encontrar las fuentes de todo lo trabajado durante este video. Así que bueno, nos vemos la próxima.